La casa estaba en silencio cuando regresé aquella tarde, un silencio que no era natural. No era el tipo de calma que encuentras cuando la familia está fuera, sino algo más pesado, cargado de una sensación que no podía definir. La puerta del salón estaba entreabierta, y la luz de la televisión parpadeaba como un faro en la penumbra. Fue ahí donde la vi. Sergio estaba sentado en el sofá, inmóvil, con la mirada fija en la pantalla. Parecía paralizado, como si el tiempo se hubiera detenido para él. No era su postura habitual después de un largo día de trabajo. Me acerqué con cautela, intentando descifrar qué era lo que tenía tan absorto a mi marido. Entonces, lo entendí. En la pantalla se reproducía una grabación. Reconocí la habitación antes de ver los rostros. Mi habitación. Mi cama. Y ahí estábamos, Miguel y yo, en un abrazo que no dejaba lugar a dudas. Sentí que el aire me abandonaba de golpe, como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. El mundo se inclinó bajo mis pies, y mi primera reacción no fue la vergüenza ni la culpa. Fue miedo. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué tenía Sergio esa grabación? No sabía que te gustaban las cámaras ocultas, Alba, dijo finalmente, con una calma aterradora. Su voz era un cuchillo afilado, cortando el aire entre nosotros. Me quedé congelada, incapaz de articular una sola palabra. No sabía qué decir. ¿Podía disculparme? ¿Negarlo? No tenía sentido. Las imágenes seguían reproduciéndose, implacables, como un juez dictando sentencia. ¿Cuánto tiempo pensaba seguir así?, preguntó, su voz subiendo un tono. Esta vez, me miró directamente. Sus ojos estaban llenos de algo que nunca antes había visto, odio puro. La sala, el sofá, la televisión, todo se convirtió en un escenario de pesadilla. Intenté acercarme, pero él levantó una mano, deteniéndome en seco. Aléjate, dijo con un temblor en la voz que no podía ocultar. Aléjate, Alba. No quiero escucharte. No quiero verte. Y Dios sabe que si me tocas, no sé de qué soy capaz. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi corazón martilleaba en mi pecho mientras Sergio se levantaba del sofá. Con la mirada fija en mí, apagó la televisión y sacó el USB que había conectado. Lo sostuvo en el aire, como si fuera una sentencia de muerte, antes de guardarlo en el bolsillo de su chaqueta. ¿Creías que nunca lo ibas a ver?, preguntó, su voz quebrada por una mezcla de rabia y dolor. ¿Creías que podías jugar conmigo, con nuestra vida? Quise responder, pero cada palabra que intentaba formar moría en mis labios. Sergio dio un paso hacia mí, sus ojos inyectados de una furia que jamás le había visto. Habla, Alba, dime algo, ¿cuánto tiempo llevas acostándote con él? Yo, balbuceé, incapaz de formar una frase coherente. Mis piernas temblaban, y sentí que iba a desplomarme en cualquier momento. No puedes ni decirlo, gritó, golpeando con el puño cerrado el respaldo del sofá. ¿Sabes cuánto me esforcé para construir esto, nuestra vida, nuestro hogar? Y tú lo tiras todo por la borda por un imbécil cualquiera. No es lo que piensas, intenté decir, aunque sabía que cualquier excusa sería inútil. Ah, no, respondió con una risa amarga que me heló la sangre. Porque lo que yo pienso es que mi mujer, la madre de mis hijos, está revolcándose con otro en la cama donde se supone que compartimos una vida. Su dolor era palpable, una herida abierta que no dejaba de sangrar. Dio un par de pasos hacia la ventana, mirando hacia afuera mientras se pasaba una mano por el cabello. Era como si estuviera buscando algo, una respuesta, un motivo, cualquier cosa que pudiera darle sentido a lo que acababa de descubrir. Finalmente, se giró hacia mí. Su expresión había cambiado. Ya no era solo rabia, era decepción. Y eso dolía más que cualquier grito o acusación.
¿Cuánto tiempo?, preguntó, esta vez en un tono más bajo. No sé, unas semanas, confesé, sabiendo que no tenía sentido seguir mintiendo. Unas semanas, repitió, como si estuviera intentando procesar la información. ¿Te das cuenta de lo que has hecho, de lo que esto significa para nosotros, para los niños? Mi estómago se revolvió al escuchar esa palabra, los niños. No había pensado en ellos, no realmente. Todo lo que había hecho con Miguel había estado encerrado en una burbuja egoísta donde solo existíamos él y yo. Ahora, esa burbuja estallaba, dejando tras de sí un caos que alcanzaba a todos. Sergio comenzó a caminar de un lado a otro de la sala, como un león enjaulado. Es el mejor que yo, eso es, te da algo que yo no puedo darte. No, Sergio, no es eso. Entonces dime qué es, maldita sea. Su voz se rompió, y por un momento vi a un hombre destrozado, luchando por mantenerse entero. No sé, respondí finalmente, dejando caer las manos a los costados. No sé por qué lo hice. Fue un error horrible. Un error, repitió en un susurro. Un error es olvidar comprar leche. Un error no es acostarte con otro hombre mientras yo estoy aquí, confiando en ti. Su mirada era como un peso aplastante, y sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No tenía excusas, no tenía palabras. Solo había silencio entre nosotros, un abismo que nunca antes había existido. Quiero que te vayas, dijo finalmente, su voz fría y decidida. ¿Qué?, pregunté, con un nudo en la garganta. Que te vayas, Alba. Esta es mi casa. Yo pago por ella. Yo construí esta vida. Si querías destruirla, bien, pero no lo harás desde aquí. Fuera. No puedo irme, Sergio, susurré, aunque mi voz apenas se escuchaba sobre el eco de sus pasos mientras iba y venía por la sala. ¿Que no puedes irte?, se detuvo de golpe, mirándome como si acabara de decir la mayor locura. Tienes la desfachatez de quedarte aquí después de lo que hiciste. Los niños, comencé a decir, pero él levantó una mano, deteniéndome. No uses a los niños como escudo, Alba. No ahora. Ellos no tienen nada que ver con esto, y no pienso permitir que los metas en esta porquería que tú misma creaste. Por favor, Sergio. Escúchame, intenté acercarme, pero él retrocedió, como si mi sola presencia lo quemara. ¿Qué quieres que escuche, Alba?, gritó. ¿Quieres que escuche cómo justificas haberte acostado con otro hombre, cómo destruiste lo que construimos? Por favor, ilumíname, dime algo que no me haga odiarte ahora mismo. Yo no quería que esto pasara, grité de vuelta, sintiendo como las lágrimas comenzaban a desbordarse. No lo planeé, Sergio. No fue algo que busqué. Solo, sucedió. Solo sucedió, repitió con incredulidad, su voz teñida de sarcasmo. ¿Qué pasa? ¿Tropezaste y caíste en su cama, así de fácil? Fue un error, dije, llorando ahora abiertamente. Un error que nunca debió pasar. Lo sé, Sergio. Pero te juro que no significa nada. Él no significa nada. ¿Nada? Su risa amarga resonó en la sala. Entonces, ¿por qué lo hiciste, Alba? ¿Por qué arriesgar todo por alguien que, según tú, no significa nada? No tenía respuesta para eso. Ni siquiera yo entendía por qué había dejado que Miguel cruzara esa línea conmigo. Lo único que sabía era que había perdido el control de algo que jamás debió comenzar. Sergio tomó aire, como si intentara contenerse. Pero cuando volvió a hablar, su voz era un filo helado. ¿Sabes lo peor? Que yo confiaba en ti. Creía en ti. Y ahora, cada vez que te miro, lo único que veo es a una mujer que me mintió en la cara. Por favor, dame otra oportunidad, imploré. Te amo, Sergio.
te amo a ti, no a él. ¿Me amas?, preguntó, acercándose lo suficiente para que pudiera ver el dolor en sus ojos. ¿Así es como amas? Porque si esto es amor, Alba, no lo quiero. Prefiero estar solo que con alguien que me ama de esa manera. Intenté alcanzarlo, pero él se apartó, sacudiendo la cabeza. No sé si puedo siquiera mirarte sin sentir asco. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Quise gritar, llorar, justificarme, pero no tenía nada. Estaba completamente indefensa frente al huracán de emociones que había desatado. Finalmente, Sergio habló, con una voz más tranquila pero igual de cortante. Te doy hasta mañana para irte. Empaca tus cosas y vete. Y ni se te ocurra llevarte a los niños. Ellos no merecen estar envueltos en esto. Te quedarás en un hotel, en casa de tu amiga, donde sea. Pero aquí no. ¿Y ellos, qué les vas a decir?, pregunté, mi voz rota. Les diré la verdad, respondió sin vacilar. Que su madre decidió tirar nuestra familia por la ventana. Que prefirió a un extraño antes que a nosotros. A la mañana siguiente, la casa estaba envuelta en un silencio extraño. Sergio había salido temprano, como si no pudiera soportar estar un minuto más bajo el mismo techo que yo. Me quedé sentada en la cama, con una maleta abierta y las manos temblorosas. No sabía a dónde ir ni qué hacer. Todo lo que había construido, todo lo que creía seguro, se desmoronaba ante mis ojos. Cuando los niños despertaron, intenté mantener la calma, pero la curiosidad en sus ojos me atravesó. Sergio había dicho que no les explicara nada, que lo haría él mismo más tarde. Me dolió ver a mis hijos felices, ignorantes del caos que se estaba gestando en su mundo. Por la tarde, Sergio regresó. Su semblante era frío, casi imperturbable, pero en sus ojos aún podía ver las brasas del odio. Se limitó a darme una mirada rápida antes de subir a nuestro dormitorio. 10 minutos después, bajó con una caja en las manos. Esto es para ti, dijo, colocándola con cuidado en la mesa del comedor. Lo miré, confundida, y luego a la caja. La abrí con manos temblorosas y lo que vi me dejó helada: fotografías impresas, capturas de pantalla de mensajes, extractos bancarios que no reconocía. Todo estaba perfectamente organizado, como un expediente. ¿Qué es esto?, pregunté con un hilo de voz. Es la verdad, Alba, dijo, cruzándose de brazos. Tu verdad. Todos los detalles de lo que hiciste. Y no solo eso, también incluye lo que voy a hacer al respecto. ¿Qué vas a hacer? Mi corazón se aceleró al ver la expresión en su rostro. Voy a asegurarme de que el mundo sepa quién eres en realidad. Antes de que pudiera responder, sacó su teléfono y lo sostuvo en alto. Allí, en la pantalla, estaba el grupo de WhatsApp que compartimos con amigos y familiares. Con un movimiento, empezó a subir fotos. Las imágenes eran irrefutables. Cada una de ellas documentaba mis encuentros con Miguel. ¿Qué estás haciendo?, grité, tratando de quitarle el teléfono, pero Sergio dio un paso atrás. Deja de fingir que te importa, Alba, ¿querías vivir tu verdad? Pues aquí está. Vamos a ver cómo explicas esto a los demás. En cuestión de minutos, mi mundo se convirtió en un infierno. Los mensajes empezaron a llegar en cascada, preguntas de amigos, la furia de mis padres, el silencio que dolía más que cualquier grito. Incluso Miguel me escribió, nervioso, preguntando si esto iba a afectarlo en el trabajo. ¿Estás loco? Esto también te afecta a ti, le grité a Sergio, lágrimas corriendo por mi rostro. ¿A mí, crees que me importa lo que piensen los demás después de lo que hiciste?, respondió, su voz como un látigo. Tú destruiste esto. Yo solo estoy mostrando las ruinas. Pero no terminó ahí. Al día siguiente, Sergio fue más lejos.
Mandó copias de las fotos y mensajes a la dirección de la escuela donde trabajaba, asegurándose de que el director supiera que uno de sus profesores carecía de moral. El golpe final llegó esa misma noche. Me mandó un mensaje de texto, un enlace a un grupo de Facebook. Había creado una página titulada La historia de una traición. Allí había subido todo, fotos, mensajes, incluso detalles de nuestra vida que nunca imaginé ver expuestos públicamente. ¿Qué demonios te pasa?, le llamé desesperada, pero no contestó. Todo lo que podía hacer era mirar impotente como mi reputación se desmoronaba en tiempo real. Amigos, conocidos, colegas, todos comentaban, juzgaban y condenaban. Mis manos temblaban mientras intentaba escribir mensajes para defenderme, pero no había excusas suficientes. Sergio había ganado. Pasaron 3 días de absoluto silencio. Sergio no respondía a mis mensajes ni a mis llamadas. Ni siquiera se quedaba en casa por las noches, salía temprano y regresaba tarde, como si mi presencia fuera un veneno del que necesitaba escapar. Yo, en cambio, estaba atrapada en un torbellino de emociones, culpa, miedo, rabia, y sobre todo, un dolor insoportable por haber perdido todo lo que creía tener seguro. El 4.º día, por fin volvió a casa antes de la cena. Entró sin decir una palabra, dejó las llaves sobre la mesa y se sentó en el sofá. Me quedé de pie en la entrada del salón, observándolo. Parecía cansado, pero no físicamente. Era un cansancio que venía del alma, un peso que yo sabía que había puesto sobre él. Necesitamos hablar, dije con voz baja, rompiendo el hielo. ¿Hablar? ¿Sobre qué?, preguntó, sin levantar la vista. ¿Sobre cómo destruiste nuestra vida, o sobre cómo pretendes arreglar algo que no tiene solución? Por favor, Sergio, imploré, acercándome lentamente. Sé que he cometido un error terrible. Lo sé. Pero quiero arreglarlo. Quiero que intentemos. No lo entiendes, Alba, me interrumpió, finalmente mirándome. Sus ojos eran duros, pero detrás de esa máscara fría podía ver el dolor. Esto no es algo que puedas arreglar. No somos un coche averiado. Tú tomaste una decisión, y esa decisión cambió todo. No podemos intentarlo, por los niños, dije, con lágrimas rodando por mis mejillas. Por los niños, se rió, una risa amarga y sin alegría. ¿Quieres que viva bajo el mismo techo contigo para darles una fachada de familia feliz? No, Alba. No puedo hacer eso. No voy a mentirles como tú me mentiste a mí. Te amo, Sergio, confesé, mi voz quebrándose. Te amo de verdad. Lo que pasó con Miguel no significa nada, nada. Estaba confundida, no sabía lo que hacía. Basta, rugió, poniéndose de pie de un salto. ¿Crees que me importa si lo amas o no? ¿Crees que eso hace alguna diferencia? No se trata de Miguel, Alba, se trata de nosotros. De lo que destruimos, de lo que tú decidiste tirar por la borda, eso es lo que no puedo perdonarte. Lo miré, temblando. Había un abismo entre nosotros que parecía imposible de cruzar. Pero no podía rendirme. No sin intentarlo todo. Dame otra oportunidad, Sergio. Por favor. Sé que es mucho pedir, pero no puedo imaginar mi vida sin ti. Él suspiró, pasando una mano por su cabello. Por un momento, pensé que iba a ceder, que quedaba algo de esperanza. Pero luego negó con la cabeza. No puedo, Alba. Lo siento, pero no puedo. ¿Por qué no?, pregunté, desesperada. Porque cada vez que te miro, veo a alguien que no conozco, respondió, con una frialdad que me atravesó. Y lo peor es que creo que nunca te conocí de verdad. El silencio cayó entre nosotros, pesado y sofocante. Finalmente, Sergio dio un paso atrás y señaló la puerta. Te quiero fuera de aquí mañana,
dijo. Buscaré un abogado para que resolvamos las cosas rápido. No quiero pelear por los niños ni por el dinero. Pero no puedo vivir contigo. No después de esto. Aquella noche fue la más larga de mi vida. Cuando finalmente me acosté en el sofá, mirando el techo, supe que había llegado el final. No había vuelta atrás, no había palabras que pudieran borrar el daño. Y en el fondo, sabía que me lo merecía. Al día siguiente empaqué mis cosas. Cada objeto que metía en la maleta era como una pequeña punzada en el corazón: ropa, fotos, libros. Fragmentos de una vida que había destruido con mis propias manos. Los niños estaban en casa de mis suegros, y Sergio había salido temprano, probablemente para evitar verme. Me fui en silencio, dejando las llaves sobre la mesa del comedor y cerrando la puerta detrás de mí, consciente de que también estaba cerrando un capítulo de mi vida que jamás recuperaría. Los días que siguieron fueron un borrón de tristeza y arrepentimiento. Me quedé en casa de una amiga, Laura, quien me acogió sin hacer demasiadas preguntas. No podía enfrentar a mi familia, a mis amigos ni a mis colegas. Todo el mundo sabía lo que había pasado. Las redes sociales habían amplificado el escándalo, y me encontraba enfrentando el juicio silencioso de todos los que alguna vez me habían conocido. Por semanas, intenté contactar a Sergio, pero él no respondía. Cuando finalmente lo hizo, fue a través de un abogado que me informó que había iniciado los trámites de divorcio. No había marcha atrás. Su decisión era firme, y aunque quería suplicarle que reconsiderara, sabía que no sería justo. Ya había causado suficiente daño. Un día, meses después, cuando todo estaba más calmado, Sergio accedió a verme. Nos encontramos en un café pequeño, lejos de nuestra casa y de cualquier rostro familiar. Se veía diferente, más cansado pero también más sereno. Gracias por venir, le dije, mi voz apenas audible. No lo hago por ti, respondió sin rodeos. Lo hago por los niños. Ellos necesitan que esto sea lo más civilizado posible. Asentí, sintiéndome más pequeña con cada palabra. Lo sé, Sergio. Solo quería pedirte perdón. Por todo. Sé que nada puede reparar lo que hice, pero lo siento de verdad. Alba, no necesito tu perdón, dijo con firmeza. Tampoco quiero tus disculpas. Lo único que quiero es paz para mí y para los niños. Lo demás no importa. Sus palabras fueron como un golpe, pero también entendí que eran justas. Había roto algo que nunca podría repararse, y ahora solo podía aceptar las consecuencias. Le entregué un sobre con una carta que había escrito para los niños, explicándoles lo que había pasado sin detalles innecesarios, pero con la honestidad suficiente para que supieran que yo era responsable de nuestra separación. Sergio lo tomó sin leerlo y se levantó de la mesa. Espero que encuentres la manera de seguir adelante, Alba, dijo antes de irse. Pero no cuentes conmigo para eso. Me quedé sentada, mirando la taza de café que no había tocado, y me di cuenta de que ese era el cierre definitivo. Sergio había sido mi roca, mi compañero, y yo lo había perdido por una decisión egoísta. Han pasado 3 años desde entonces. Vivo en un pequeño apartamento en las afueras de Madrid y trabajo en una librería, lejos de la vida que una vez tuve. Veo a los niños los fines de semana, y aunque nuestra relación es buena, sé que todavía hay heridas que tardarán en sanar. Sergio encontró a alguien más, alguien que espero le dé la felicidad que yo no supe valorar. De esta experiencia aprendí que las decisiones impulsivas tienen consecuencias que pueden arruinar vidas, y que la confianza, una vez rota, es casi imposible de recuperar. No sé si alguna vez me perdonaré por lo que hice, pero trato de ser mejor cada día, no por mí, sino por los niños. Ellos merecen una madre que esté dispuesta a enfrentar sus errores y aprender de ellos. La vida sigue, aunque a veces me pregunto cómo habría sido si hubiera tomado otro camino.
pero ya no me permito vivir en el pasado. Lo único que puedo hacer es mirar hacia adelante y aprender a vivir con las cenizas de lo que destruí.